Buenos días, soy el estudiante Santiago Bustillo y aquí con mi compañero Emanuel Chávez. Nos encontramos hoy en la zona centro de la ciudad de Bogotá, en la estación de las Aguas. Hoy venimos a entrevistar a algunos transeúntes sobre su vida diaria en uno de los tópicos más comunes, que es el Transmilenio y sus problemáticas. Bueno, ¿usted qué cree de la circunstancia actual del Transmilenio? ¿Qué opina acerca de ello? El transporte es malo. ¿Por qué? O sea, ¿usted por qué cree que a qué se debe la mala calidad del sistema? La congestión de gente, el pasaje tan caro. ¿Y usted cree que las medidas que ha tomado el gobierno para solucionar esto han sido óptimas? No, para nada. ¿Para nada? Muchas gracias. ¿Usted qué opina acerca del funcionamiento del sistema Transmilenio? Bueno, yo creo que el sistema como tal de Transmilenio no es que sea malo, lo que pasa es que se ha perdido mucha cultura. Entonces, la cultura es la que está haciendo que hoy en día, o que la gente misma le esté echando la culpa al sistema, sabiendo que los de la culpa somos nosotros mismos, por la falta de tolerancia, por la falta de respeto, por la falta de todo el mundo vive con su afán, entonces todo el mundo quiere entrar de primeras, coger silla de primeras, entonces se ha perdido mucho eso, haciendo un comparativo con anteriormente los buses. Había mucha más caballerosidad, se subía una persona, un adulto mayor, una mujer embarazada y sin pensarlo se le cedía el puesto a esa persona. Hoy en día no, nos hacemos los dormidos, nos hacemos los cansados, nos ponemos los audífonos, escuchamos más duro, nos pueden estar ahí moviendo, hey, que una silla, y nos hacemos los locos. Claro. Entonces se ha perdido mucho eso. ¿Usted por qué cree que, por ejemplo, las medidas como el pato paga y cosas de esas no han funcionado? Porque desafortunadamente pues nosotros los colombianos siempre es como buscar el ser más vivo que cualquier otra persona. Entonces simplemente estamos buscando cómo generarle la trampa, y entonces la misma gente se excusa por la inconformidad del servicio. Entonces lo que hacen es, no, pues yo estoy en desacuerdo, entonces me colo o busco la maldad, la picardía, lo que sea. Muchas gracias. ¿Usted qué opina acerca del funcionamiento del Transmilenio? Pésimo, malo. ¿Por qué? Porque hay mucha congestión, entra uno, lo pisan, hay accidentes también, hay señoras que se caen, hemos dicho hay mucho accidente, lo empujan a uno. ¿Y usted por qué cree que las acciones que ha tomado el gobierno frente a estas situaciones no han funcionado, o si funcionan o las ve positivas? Porque el sistema es malo, o sea, para mí el Transmilenio es malo, en general el sistema. Es mejor el metro, o sea, es mil veces mejor el metro que no el sistema del Transmilenio es muy malo. O sea, ¿usted preferiría tener un metro en la ciudad de Bogotá en vez del Transmilenio? Transmilenio, sí. En la mayoría de las ciudades del mundo utilizan este metro, o sea, no tienen así Transmilenio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, hoy estamos en la Universidad del Externado, en la oficina del señor Thierry Lulle. Del señor Thierry Lulle. Este es un profesional que nos ayudará en nuestro tema sobre el Transmilenio y sus problemas en la actualidad en la ciudad de Bogotá. Primero comencemos. ¿Usted desde cuándo conoce Transmilenio o ha estado vinculado en el Transmilenio? Bueno, yo conozco el Transmilenio, yo vivo acá en Colombia desde el año 90, ¿sí? Y el Transmilenio se creó en el 2000. Entonces yo pude ver el antes y el después del Transmilenio. Y como ustedes lo saben, también se puede decir que desde que se ha creado el Transmilenio, pues podemos diferenciar etapas distintas. Hubo un momento en que el Transmilenio ha sido muy exitoso y después pasó a otro momento, desde hace como 10 años, a una otra etapa bastante difícil, ¿sí? Entonces, pues de eso podemos hablar ahora, ¿cierto? Sí. Cuando llegué acá, yo en el 90, puedo decir que realmente el transporte público masivo era realmente caótico, ¿sí? Lo de los buses antiguos que paran en cada parte. Sí, había habido antes de esto un tranvía, que había sido en esa época
un intento de precisamente de solucionar el problema del transporte público masivo, ¿sí? Eso fue en los años 40. Había habido todavía hoy se ve en la ciudad Las vías, ¿sí? los rieles antiguos Los y rieles. algunos subterráneos. Correcto. Bueno, problemas económicos y otro tipo de problemas, más bien quizá políticos, se suspendió ese sistema. Y entonces hubo años difíciles como los años 90, en que había toda una diversidad de buses, ¿sí? Coexistiendo, los grandes, los chiquitos, parándose en cualquier parte en la calle. Cuando alguien hacía señas, pues se paraba el bus. Y eso creaba muchas dificultades en el tránsito, ¿sí? Entonces, en los años 90 se trató de pensar otro sistema de transporte público masivo. Y poco a poco pues nació la idea de tener una empresa parapública. ¿Qué significa eso? Es una empresa que hace como el puente entre el sector público y el sector privado. Hasta ese momento los buses eran del sector privado y los dueños de las empresas de buses tenían mucho peso, mucho poder, mucha cercanía con el consejo de la ciudad. Es decir, que ellos han tratado siempre obviamente de defender, de proteger sus intereses, ¿sí? Y es por eso que se mantuvo durante mucho tiempo ese sistema de muchos buses de varias clases, ¿sí? Cuando nace esta idea de tener como empresas parapúblicas como Transmilenio, como también se hizo lo mismo para la vivienda social, se creó lo que se llamaba Metrovivienda, ¿sí? También se creó otra empresa que se llama todavía la empresa de renovación urbana. Estas empresas, como decía, pues tenían este papel de hacer el puente entre el sector público y el sector privado. Eso era muy novedoso, tener este modelo, ¿sí? de ese sistema, digamos, de alianza. Hoy se habla mucho, ¿no? de la alianza público-privado, APP se dice, ¿no? Se usa esta sigla. Entonces, cuando se habla de Transmilenio, se habla de dos cosas en realidad. Se habla de una empresa que maneja todo la infraestructura, las vías reservadas al Transmilenio, los paraderos y también la regulación de cómo circulan ellos. ¿Sí? En la empresa de Transmilenio existe una sala donde se ve por pantallas, se puede ver todos los Transmilenios, los buses Transmilenio que están circulando en la ciudad, ¿sí? Para que se pueda controlar cómo esto va funcionando, si hay un problema en alguna parte, un Transmilenio que está varado. Entonces eso nos cambia todo el sistema completo. Si cualquier problema, en cualquier dificultad, en cualquier parte de la ciudad, del sistema Transmilenio, eso de inmediato genera dificultades a nivel de todo el sistema. Entonces la empresa parapública Transmilenio controla esto, ¿sí? Pero por otro lado están los buses mismos, que ellos son buses que pertenecen a empresas, y eso es del sector privado, ¿sí? Hay que tener bien claro esto, ¿no? Transmilenio son dos sistemas, el sistema público, que trata de regular, de controlar el conjunto, y por otro lado está el sistema privado con las empresas que son dueñas de los buses. Bueno, cuando se creó
Transmilenio, la idea, eso ha sido muy difícil por lo que decía anteriormente, era que esas empresas que existían, que eran muchas, se puedan agrupar en empresas grandes y que esas empresas grandes pues tenían sus buses y iban a ser como los interlocutores del sector público, de la empresa Transmilenio público-privada, ¿sí? Que regula el conjunto. Hubo mucha resistencia, muchas empresas no quisieron entrar en ese sistema. Y de hecho, durante mucho tiempo, al lado del Transmilenio, encontrábamos otros buses que no se habían integrado en el sistema Transmilenio y que, pues sí, coexistían con los buses que conocemos, los rojos, los articulados rojos, en calles vecinas o en otras vías, teníamos todavía de esos buses que nunca se habían incorporado al Transmilenio. Cuando se pudo por fin concretar esto, que efectivamente fue como en el 2000, que se creó, que ya funcionó el Transmilenio, pues al principio hubo bastante buses y respecto a la demanda, a los usuarios, a la cantidad de personas que necesitaban tener un transporte público masivo de un costo pues aceptable para los presupuestos de las familias. Cuando esto se ofreció, pues al principio realmente hubo una altísima satisfacción entre los bogotanos, porque podían encontrar la manera de poder desplazarse de su casa a su sitio de trabajo, de estudio, pues de cualquier otra actividad que uno tiene en su vida cotidiana. Y pues se hizo una primera línea que iba del portal de la 80, ¿sí? hasta Usme, pasando por el centro. Poco después se hizo otra línea del portal del norte hasta el suroccidente de la ciudad. Y esto ha sido, y también se pensó el sistema de tener alimentadores, es decir, buses que venían de barrios aledaños a los terminales, para que la gente pueda pues, tener un sistema, un acceso a un bus cerca de su casa, que lo llevaba hasta un terminal de Transmilenio y luego tener el Transmilenio, que lo podía llevar a cualquier parte en la ciudad, pues a cualquier parte, a varias partes en la ciudad. Esto en términos de tiempo ha sido para la gente una pequeña revolución, porque realmente cuando antes podían demorarse una hora, por ejemplo desde la calle 80, allá cerca del terminal, hasta el centro, podía durar hora y media el trayecto. Con el Transmilenio, pues la mitad del tiempo. Entonces, para la gente ha sido realmente una ganancia muy importante en su digamos, el manejo de su tiempo en su vida cotidiana, ¿sí? Y por otro lado también, la gente estaba como bastante contenta y orgullosa de tener un sistema limpio, bonito, y había bastante, digamos, un comportamiento ciudadano impresionante. Eso era un cambio también en Bogotá, que la gente se comporta con respeto grande hacia los otros usuarios, ¿no? Los otros ciudadanos. Hay que recordar que estamos en el 2000 y habíamos tenido en los años 90 la alcaldía de Antanas Mocus, y este alcalde había introducido en la ciudad
unos conceptos nuevos, ¿no? De cultura ciudadana, de educación ciudadana, que habían sido realmente muy importantes y que habían generado un cambio bastante fuerte en la forma como la gente se comportaba en el espacio público. Un ejemplo de esto serían las cebras, ¿no? Que antes la... Hubo eso de las cebras para que la gente cruce la calle en ciertos espacios y no en cualquier lugar, que eso podía ser peligroso. Había, bueno, este alcalde tuvo pues ideas bastante interesantes, bastante innovadoras, impactantes también, para que con los mimos también, las calles, para que la gente tenga otro comportamiento en el espacio público, ¿no? No que sea que cada uno por su cosa, sin importarle los demás, sino que haya conciencia de que uno hace parte de una comunidad y que, pues sí, hay que tener como regular, ¿no? Los comportamientos de cada uno. Que realmente se construya ciudadanía, digamos. Entonces, en este contexto, la llegada del Transmilenio ha sido realmente muy importante e iba de la mano con estas nuevas ideas de ciudadanía, de cultura ciudadana, y de hecho la gente sí al principio pues estaba muy respetuosa, ¿no? De ese sistema y los demás, y eso hizo el gran éxito del Transmilenio al principio, en esta primera etapa, de esos primeros, como quizá, sí, como hasta los años 2008, 2010, es un sistema que ha funcionado muy bien, ¿sí? Pues en la actualidad los usuarios han provocado, o eso se dice, se cree que estos han provocado que el sistema sea inseguro, desagradable e incluso molesto. Usted, al vivir en estas épocas antiguas y en la actualidad, ¿usted ha notado bastante la diferencia? Claro, entonces, por un lado, no dejó de crecer la demanda, es decir, que hay cada vez más gente usando el Transmilenio, porque sigue teniendo, a pesar de ciertos problemas, pero sigue teniendo esta enorme ventaja de que por el mismo sistema, ¿no? Eso se llama BRT, viene del inglés, que yo no me acuerdo exactamente qué significa la sigla, pero es ese sistema de que hay un solo carril reservado a los buses del sistema Transmilenio, ¿sí? No puede otro carro, otro bus, cualquier otro transporte no puede usar este carril. Es solamente para el Transmilenio. Es eso que hace que va rápido, normalmente. Puede ir rápido, ¿sí? Y entonces que la gente se desplaza en menos tiempo que cuando usaba antes los buses múltiples y diversos que podía existir. Hubo un momento en que creció muchísimo la demanda y también entonces se empezó a hablar del sistema integrado de transporte público, SITP, ¿sí? ¿Qué era la idea del SITP? Era que no solamente con los alimentadores que tenemos desde que se creó el Transmilenio, sino que todos esos otros buses que no habían querido entrar en ese sistema y que todavía pues existían, y a veces todavía vemos algunos de estos, que estos otros buses puedan articularse, integrarse a todo ese sistema, ¿sí? Entonces se ha creado ya hace varios años este sistema SITP, ¿sí? Y bueno, era la idea que realmente todos los buses de la ciudad, del distrito capital, estén articulados a un mismo sistema. Porque, pues, por un lado, todavía no se ha logrado tener un metro, ¿sí? Que eso sería, digamos, la solución óptima, ¿no? Para poder solucionar este
este problema. No sería, es decir, que cuando vemos en otras ciudades latinoamericanas grandes, como lo es Bogotá, otras metrópolis, pues ya casi todas tienen su propio metro, ¿sí? Es el caso de Ciudad de México, en Caracas, en Santiago, en Buenos Aires. En Buenos Aires existe desde el principio del siglo pasado, ¿no? El metro de Buenos Aires es muy antiguo. En Brasil encontramos, en San Pablo, hay metro, ¿sí? Pero acá en Bogotá nunca se pudo solucionar este problema. Se habla de metro desde hace 50 años, ¿no? Y nunca se pudo hacer. Por motivos económicos, por motivos políticos, probablemente todavía, lo que decía antes, las empresas, los buses se resisten mucho a esto porque piensan que con metro perderían allí en términos económicos. Entonces nunca se pudo hacer esto. Entonces, mientras tanto, pues sí, se logró hacer el metro Transmilenio y la idea era que, por un lado, la idea era que se iba a hacer otras líneas, no solamente las primeras que se han hecho, sino seguir con otras líneas del mismo sistema Transmilenio, y que por otro lado, entonces, todos esos buses que seguían existiendo allí se incorporen en este mismo sistema. Es decir, que uno podía quizá llegar a un paradero de bus con su bicicleta, entrar en este bus con su bicicleta, llegar a un terminal y entrar en el mismo terminal, entrarse en un Transmilenio todavía con su bicicleta y llegar a su destino, cerca de su destino, bajar del Transmilenio y salir con su bicicleta y llegar hasta su colegio, su universidad, su empresa, de esta manera, ¿sí? O a pie, o combinando, digamos, distintos modos de transporte. Pues esto se trató de poner en marcha, de implementar. Todavía no está totalmente logrado, ¿no? Tener el SITP completo y activo, eficaz. Todavía encontramos buseticas que están, o también tenemos barrios periféricos muy lejanos con poca mala accesibilidad y entonces existe sistema de colectivos privados, costosos, pero que permite a la gente bajar de su barrio alejado, mal conectado con la ciudad, y para llegar hasta allí sí un bus formal del SITP o hasta un terminal de Transmilenio. Entonces hay un problema allí que sigue bastante complicado porque no tenemos este sistema completamente integrado que funcione bien. Entonces, frente a una demanda que no ha dejado de crecer, ¿no? La población de Bogotá, si bien crece mucho menos que como antes era en los años 50, 60, 70, crece menos. Pero sí, en términos absolutos sigue creciendo y la demanda de transporte público masivo sí, sigue creciendo también. Y frente a esto, la oferta no es suficiente y entonces pues encontramos enormes dificultades en los Transmilenios porque están sobreocupados y entonces todo lo que era, que decía antes, esos nuevos comportamientos que se había expresado en los años, al principio de los años 2000, pues todo esto pues ya no puede ser, porque entra en los buses mucho más gente que lo que se ha previsto inicialmente, y entonces allí hay comportamientos, digamos, delincuenciales, gente que aprovecha eso para robar, para agredir, hay problemas, ¿no? Entonces,
Pues sí, los comportamientos dentro de los buses se han vuelto bastante difíciles y a veces peligrosos para la gente. Decía que hay robos, también hay mujeres que se quejan de maltrato de parte de hombres, de otra gente que aprovechan esta proximidad muy alta, esa promiscuidad que hay en los buses, ¿no? Y la empresa Transmilenio, la empresa que les dije al principio, siempre trata de ver cómo solucionar esto, ¿no? La gente se queja mucho pensando que ellos no hacen nada, pero yo sé, porque conozco un poquito cómo ellos trabajan, y sí, están tratando de solucionar esto, pero no siempre es fácil, y no siempre es fácil que este papel que ellos tienen de puente entre los usuarios, el sector público y el sector privado. Entonces, la empresa Transmilenio, la empresa parapública Transmilenio, pues trata de encontrar soluciones, ¿no? Articulados cada vez más largos, ver cómo también regular más los tiempos, las frecuencias, tener gente allí pendiente como para vigilar, para acompañar a los usuarios, etc. Pero nunca es suficiente. Siempre, pues sí, hay ahí un problema así estructural que hace, como lo que decía, la demanda crece y la oferta no siempre está atrás, digamos, respecto a la demanda. Entonces, pues yo creo que si hablamos de soluciones ahora, por un lado, yo creo que el Transmilenio no está totalmente realizado, es decir, que todavía hay líneas de Transmilenio que no se han hecho. Si se mira el plan inicial, el proyecto inicial, en realidad es un proyecto todavía incompleto, ¿sí? Bueno, quizá si se podía terminarlo, completarlo, en algo ayudaría respecto a la regulación de la demanda, ¿sí? La otra, bueno, una solución es obviamente tratar de ver cómo reducir esta demanda, no solamente mejorar la oferta, sino reducir la demanda. ¿Qué significa esto? Eso tiene que ver más con la planificación urbana, hacer que la gente pueda conseguir empleo o colegio. Para el colegio eso ya se ha bastante trabajado, pero empleo cerca de su casa. Es decir, que no tendrá que usar bus, Transmilenio para ir lejos a trabajar, ¿cierto? En estudios que hemos hecho nosotros se ve que pues hay una tendencia a esto, ¿no? A que la gente de las periferias pues se organice o logre tener como alguna fuente de empleo más cerca de su casa y no tener que pasar tanto tiempo en el Transmilenio y en esas condiciones difíciles. Obviamente lo que pues sí podrá ser, si se logra un día concretar esto, podrá ser una solución bastante determinante, es lo del metro, ¿sí? Hay otras soluciones que se está tratando de hacer, de concretar, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? En Ciudad Bolívar se hizo el teleférico. el teleférico, ¿sí? Esto se ha hecho, primero se hizo eso en Colombia, aquí en Medellín. Y bueno, sí, para esos barrios periféricos, como ha sido el caso en Medellín y ahora acá en Ciudad Bolívar, podríamos pensar que eso podría ser una solución, pero es muy puntual, ¿no? Digamos que no es realmente un aporte allí muy determinante, muy decisivo en solucionar el conjunto del problema, ¿sí?
sí, en eso estamos, ¿sí? Es difícil de ver cómo solucionar esto de otra manera, sino con otro sistema mucho más masivo, más fuerte, como el metro, o a nivel de la planeación urbana, tratando de tener una mejor distribución de los empleos, ¿no? Se habla de policentralidades. Aquí en Bogotá sigue el centro tradicional muy fuerte, ¿no? Con un poder de atracción todavía muy fuerte. Muchas empresas, oficinas, universidades quedan aquí en el centro. Si tuviéramos otros centros repartidos en el distrito, o también lo que tenemos en los municipios vecinos, pues esas movilidades de las personas se podrían como repartir de otra manera y ya no tanto hacia ese centro tradicional. Eso podría ser también algo una solución. Y yo sé que en eso también la administración pública trata de trabajar. El POT, que todavía no hemos logrado tener un nuevo POT, plan de ordenamiento territorial, pues yo creo que plantea esto, ¿no? Entonces, bueno, todo eso son procesos muy lentos, ¿no? Pero si se puede lograr esto poco a poco, es posible que solucionemos el problema del Transmilenio. Bueno, ya para ir acabando, la última pregunta sería, el gobierno lo que ha intentado para ayudar al Transmilenio para que mejore, para que no haya tantos colados. Un ejemplo de esto sería el Pato. ¿Estos son realmente eficaces según su perspectiva o realmente solo son más problemas para el Transmilenio? No entendí bien. Lo que ha tratado de hacer el gobierno, ¿qué es? ¿Dices tú? Es un sistema de que para los colados, lo que es el pato. Ah, ya. Ya, Ah, sí. Bueno, sí, eso pues... sí, el problema de los colados es un problema, obviamente, una expresión extrema, ¿no? De la dificultad, porque ahí también está el problema económico, ¿sí? Porque el Transmilenio es un costo que va subiendo, ¿sí? Y probablemente ya es una proporción más alta, ¿no? En el presupuesto familiar, una proporción más alta de lo que se dedica al transporte de los miembros del hogar, ¿sí? Y sí, efectivamente el Transmilenio se ha vuelto más caro que lo que pudo ser al principio. Es un problema eso bastante grave que afecta las clases populares, los hogares de más bajos recursos, y yo creo que allí en esos casos se podría pensar una medida mucho más radical, es decir, que gente que realmente que pueda, eso es difícil, ¿no? Que pueda mostrar que no tiene recursos o tiene recursos muy bajos, al igual, por ejemplo, que la gente mayor, ¿sí? Que necesita todavía desplazarse, si bien ya no trabaja, pero necesita, y que tiene a veces pensiones muy bajas o incluso no tiene pensión. Creo que se podría pensar en que para esas personas el acceso sea de muy bajo costo o hasta incluso gratis, ¿sí? Pero eso genera otros problemas, ¿no? No es tan fácil. Pero podríamos pensar en ir en eso para que ya el problema de los colados se pueda resolver, digamos, que ya no haya ese tipo de prácticas de parte sobre todo de jóvenes, ¿no? Que tratan de colarse. Yo creo que sería más de este lado que siempre tratar de vigilar, controlar, castigar, ¿sí? Algo más propositivo y no tanto punitivo, ¿sí? Vale. Bueno, muchas gracias. Este ha sido nuestra entrevista con nuestro profesional. Ha sido un placer haber estado con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí llegamos. Para debatir entre ustedes.